No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para estar al tanto de nuestras últimas historias. El aroma a ajo asado y romero siempre hacía que nuestra casa se sintiera más como un hogar. Y esta noche, estaba trabajando horas extras, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo del hielo y los vasos. Nuestra fiesta anual de verano estaba en pleno apogeo. Tom, mi esposo, pobrecito, había estado hecho un manojo de nervios toda la semana, no por las 20 y pico personas que ahora pululaban por nuestra sala y patio, sino por un invitado en particular, Arthur Calvel, su jefe. El señor Calvel. Incluso en mis propios pensamientos, seguía siendo el señor Calvel, un hombre cuya reputación de ser un director ejecutivo exigente y sin rodeos lo precedía como un trueno. Tom había trabajado para él durante casi una década. Y aunque respetaba al hombre, siempre había una corriente subterránea de, bueno, miedo no es la palabra, musical, adecuada, más bien como un profundo cansancio. Alisé la parte delantera de mi vestido de lino, un azul suave que solía tranquilizarme, y observé la habitación. Tom estaba absorto en una conversación con algunos vecinos, con una sonrisa social ensayada, pero pude notar una ligera tensión en sus hombros. De vez en cuando me miraba, y yo le dedicaba lo que esperaba que fuera un gesto tranquilizador. Éramos un equipo, Tom y yo, especialmente en estos eventos sociales que eran más una obligación laboral suya que un placer compartido. No es que me molestara ser anfitriona. Normalmente disfrutaba del bullicio, de la oportunidad de ponerme al día con los amigos, de la excusa para probar nuevas recetas. Pero esta noche, el ambiente se sentía un poco más tenso. El señor Calvel, como era de esperar, estaba presidiendo la reunión cerca de las grandes puertas francesas que daban al jardín. No era ruidoso ni bullicioso. Todo lo contrario. Tenía una forma de hablar pausada que hacía que todos se inclinaran para escucharlo, una autoridad silenciosa que probablemente le resultaba útil en la sala de juntas. Era un hombre alto, distinguido por su cabello plateado impecablemente peinado y sus ojos que parecían no pasar nada por alto. Solo lo había visto un par de veces en eventos de la empresa, siempre breves y corteses intercambios. Música. Era perfectamente cortés, por supuesto, pero había una barrera invisible, un aura de autoridad intocable. Esa noche en nuestra casa, esa aura se sentía magnificada. Había pasado la mayor parte del día asegurándome de que todo estuviera perfecto. El jardín lucía espléndido. Las hortensias rebosaban de color, las guirnaldas de luces que Tom había colgado con esmero proyectaban un brillo cálido y acogedor al caer la noche. Dentro, la mesa del buffet estaba repleta de comida, mis famosas mini quiches, un nuevo paté de salmón. Estaba bastante orgullosa de las ensaladas, los quesos y una montaña de pan fresco de la panadería local. Incluso me había acordado de poner las tarjetitas para los quesos, algo que normalmente olvidaba hasta el último momento. Quizás fue una tontería esforzarme tanto por impresionar al jefe de Tom, pero no era solo por la carrera musical de Tom. Se trataba de crear un ambiente acogedor, un lugar donde todos pudieran relajarse, incluso un hombre como Arthur Calvel, o eso esperaba. Mientras circulaba, rellenando un tazón de aceitunas aquí, ofreciendo una servilleta allá, mi mirada se desvió hacia el señor Calvel. Escuchaba atentamente al joven Michael Perry del departamento de Tom, quien gesticulaba con entusiasmo mientras explicaba un nuevo proyecto musical. El señor Calvel asentía de vez en cuando, con una expresión indescifrable. ¿Estaba realmente interesado, o era la atención ensayada de un director ejecutivo que recopila datos? Me preguntaba cómo sería hablar con él más allá de los educados que linda fiesta, Sara o su casa es muy encantadora. ¿En qué pensaba un hombre así cuando no estaba dirigiendo una empresa multimillonaria? ¿Tenía pasatiempos? ¿Alguna vez se relajaba viendo una película tonta? Era difícil de imaginar. Mi amiga Clara Ara se acercó sigilosamente, con una mirada traviesa en los ojos. De cerca no da tanto miedo, ¿verdad?, susurró, música, asintiendo discretamente hacia el señor Calvel. Un poco como un águila, música, severa, pero un águila al fin y al cabo. Me reí entre dientes. No lo sé, Clara Ara. He estado demasiado ocupada asegurándome de que no se acaben los canapés. Tomé una bandeja vacía. El deber llama. La cocina me proporcionó un santuario momentáneo. Respiré hondo, el aroma a pastel caliente aún perduraba. Desde aquí, la fiesta era una sinfonía apagada de risas y charlas. Comencé a colocar más crustini de salmón ahumado en la bandeja. Música, mi mente reproducía la imagen del señor Calvel. Tom había mencionado casi de pasada que la esposa del señor Calvel había fallecido hacía unos años. Una enfermedad repentina, creo que había dicho que era un breve detalle humanizador en la, por lo demás, formidable personalidad del hombre. Me pregunté si la agudeza en sus ojos, la reserva, era un escudo construido contra el dolor.
O tal vez simplemente era así por naturaleza. Pensé en mi pequeño rincón de la casa, la pequeña terraza acristalada que también funcionaba como mi estudio de arte. Estaba un poco desordenada, un lienzo con un paisaje a medio terminar apoyado en el caballete, los tubos de pintura y los pinceles esparcidos sobre una mesa cercana. Era mi refugio, mi mundo privado donde podía perderme durante horas. Sin embargo, no había tocado un pincel en semanas. La vida, como suele suceder, se había interpuesto. Compromisos laborales. Hacía contabilidad a tiempo parcial para una organización benéfica local, obligaciones familiares y luego los preparativos para esta misma fiesta. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que a menudo dejaba mis propias pasiones en segundo plano. La música, diciéndome a mí misma que las atendería más tarde. Más tarde, cuando Tom no estuviera tan estresado, más tarde, cuando el jardín estuviera perfecto. Más tarde, cuando la casa estuviera impecable. Siempre había un más tarde. Con la bandeja reabastecida, puse mi sonrisa de anfitriona y me dirigí de nuevo a la sala de estar. Al pasar por la puerta del pasillo que conducía al estudio y a los dormitorios, noté que estaba ligeramente entreabierta. Normalmente mantenía esa parte de la casa cerrada durante las fiestas para mantener todo bajo control. La empujé suavemente, con la intención de cerrarla con más firmeza, y entonces lo vi. El señor Calvel. Él no estaba en el pasillo, sino que acababa de entrar en la sala de estar, nuestra sala de estar. Mi corazón dio un pequeño vuelco de sorpresa y, por un momento, me quedé allí parada, invisible en la tenue luz del pasillo. No miraba las fotos familiares en la pared ni los estantes repletos de la colección de mapas antiguos de Tom. Su atención estaba fija en algo en el rincón más alejado, mi caballete y el cuadro inacabado de la costa cerca de donde crecí. Estaba muy quieto, con las manos entrelazadas a la espalda y la cabeza ligeramente inclinada mientras contemplaba el lienzo. No había nadie más alrededor. Los sonidos de la fiesta parecían desvanecerse en un murmullo lejano. Se sentía como un momento increíblemente íntimo, y sabía que probablemente debería hacerme notar, aclararme la garganta, algo. Pero no podía. Estaba clavada en el sitio, una extraña mezcla de aprensión y una curiosidad aún más extraña me mantenían cautiva. ¿Qué estaría pensando? ¿Estaría juzgando mis pinceladas de aficionada, mi obra sin terminar? Sentí como si estuviera mirando una parte de mí que mantenía oculta, no solo de los invitados, sino cada vez más, música, incluso de mí misma. Y fue entonces cuando se movió lentamente, dando un paso más cerca del caballete, y el mundo pareció inclinarse sobre su eje. Debí haber emitido un pequeño sonido, tal vez mi respiración se cortó, porque entonces se giró, no de golpe, sino con un movimiento lento y deliberado. Sus ojos se encontraron con los míos. No eran severos ni críticos como había esperado en parte. Había algo más en ellos, algo que no pude descifrar del todo. Un destello de sorpresa tal vez, pero también una especie de contemplación silenciosa. No dijo nada de inmediato, ni yo tampoco. El silencio, se extendió, lleno solo por las débiles melodías de la sala de estar y el frenético latido de mi propio corazón. Sentí que mis mejillas se sonrojaban, avergonzada de que me hubieran descubierto observándolo, y aún más avergonzada de que estuviera mirando mi pintura tan personal e incompleta. Me ofreció una sonrisa pequeña, casi vacilante, una expresión totalmente inesperada que suavizó los rasgos marcados de su rostro. Y entonces habló, con voz baja, pero con un peso mucho más significativo del que la informalidad del lugar sugeriría. ¿Esto es tuyo, Sara? Preguntó, alternando la mirada entre mí y el lienzo, y luego de nuevo hacia mí. No era una acusación ni una simple pregunta. Había, un tono, una resonancia que me atravesó, haciéndome sentir expuesta. Y fue entonces cuando me quedé paralizada, no por miedo, sino por una profunda sensación de anticipación, como al borde de un precipicio desconocido. No tenía ni idea de lo que iba a pasar, pero sabía de alguna manera que no se trataba de una charla de fiesta cualquiera. Era algo completamente distinto. Señaló el cuadro, un paisaje marino con el que llevaba meses luchando, intentando capturar la forma particular en que la luz incidía en los acantilados al atardecer. La luz, dijo, con la voz aún baja, casi un murmullo. Estás intentando capturar el brillo efímero justo antes de que se desvanezca. Eso es increíblemente difícil. Yo, simplemente lo miré fijamente. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía este hombre, este titán de la industria, comprender la lucha artística tan específica que me había mantenido volviendo a este lienzo, frustrado pero decidido? No era un comentario genérico sobre un cuadro bonito. Era una observación específica, una que demostraba que realmente estaba mirando, no solo echando un vistazo. Yo, sí, lo logré,
Mi voz era un susurro. Ha sido un desafío. Él asintió lentamente, con los ojos aún fijos en la pintura. Mi difunta esposa, Eleanor, dijo, y su voz se suavizó con una ternura tan inesperada que me dejó sin aliento. Era pintora, sobre todo de paisajes. Siempre decía que lo más difícil era pintar no solo lo que ves, sino lo que sientes sobre lo que ves, especialmente la luz. Ella lo llamaba pintar el aire. Eleanor. Pronunció su nombre con tanta reverencia, con tanto amor. De repente, la imagen del formidable director ejecutivo comenzó a disolverse, reemplazada por algo mucho más humano, mucho más vulnerable. No vi al jefe de Tom, sino un hombre que había amado y perdido, un hombre que entendía el lenguaje del arte, de sentir. Pintando el aire, repetí, la frase resonando profundamente en mi interior. Es una hermosa manera de decirlo. Ella pasaba horas, continuó, con una leve y triste sonrisa en los labios, simplemente observando cómo cambiaba la luz. Tenía un pequeño estudio en una casita, muy parecido a esta habitación, me imagino, lleno del olor a trementina y aceite de linaza, y lienzos en diferentes estados de transformación. Miró alrededor de mi desordenada terraza acristalada, música, los tubos de pintura, los trapos manchados, la colección de pinceles en viejos frascos de mermelada. Sus ojos no eran críticos como temía. Eran comprensivos. Más que comprensivos, contenían una chispa de reconocimiento. No he pintado mucho últimamente. Música, confesé, sintiendo un repentino impulso de explicar, de compartir algo de mí misma con este hombre que en cuestión de momentos se estaba transformando ante mis ojos. La vida se complica, ¿sabes? Lo sé, dijo, volviendo su mirada hacia mí, y había una profundidad de una empatía en sus ojos que era completamente desarmadora. Eleanor solía decir que la vida era la mayor distracción de vivir. Un poco paradójico, pero entendí lo que quería decir. Las cosas que debemos hacer a menudo eclipsan las cosas que necesitamos hacer para nuestras almas. Para nuestras almas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Esta no era una conversación que jamás hubiera imaginado tener con Arthur Calvel. Era íntima, profunda, y estaba ocurriendo en el silencioso caos de mi propio espacio creativo, un tanto descuidado. Sentí una calidez extenderse por mi cuerpo, una conexión tan sorprendente como bienvenida. Él no solo veía un pasatiempo, una afición agradable. Estaba viendo una parte de mí que había permitido que se volviera adormecida. Y, la música, a su manera silenciosa, reconocía su importancia. Dejó atrás tantas piezas sin terminar, continuó, con la voz teñida de una suave melancolía. Durante mucho tiempo, no pude soportar mirarlas. Se sentía como una acusación. Toda esa belleza, interrumpida, hizo una pausa, y pude ver el esfuerzo que le costaba continuar. Pero entonces empecé a verlos de otra manera. No como inacabados, sino como momentos capturados. Cada uno un testimonio de su pasión, de su forma de ver el mundo. Dio un paso más cerca de mi caballete, y por un segundo loco pensé que podría extender la mano y tocar el lienzo. En cambio, solo lo miró. Realmente lo miró. Esta luz que persigues, dijo. ¿Vale la pena perseguirla, Sara? No dejes que las distracciones ganen por mucho tiempo. Sus palabras fueron simples, directas, pero impactaron con la fuerza de una revelación. No era un consejo, en realidad. Era más bien un permiso. Permiso para valorar esta parte de mí misma. Permiso para hacerle espacio de nuevo desde la fuente más inesperada. El formidable jefe de Tom, el hombre al que siempre había visto como una figura de autoridad distante, estaba de pie en mi desordenado estudio, hablándome al corazón como pocas personas lo habían hecho. La fiesta de afuera, con sus risas y el tintineo de las copas, parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. En esta pequeña habitación bañada por el sol, algo significativo se estaba transformando en mi interior. Una especie de despertar, todo porque Arthur Calvel se había atrevido a alejarse del ruido y ver de verdad. Recuperé la voz, aunque aún temblaba un poco. Gracias, señor Calvel, por decir eso, por comprender. Se giró completamente hacia mí, y la sonrisa vacilante de antes regresó un poco más segura esta vez. Por favor, dijo. Y gracias, Sara, por compartir tu luz conmigo. Hizo otro gesto hacia el cuadro, música, incluso en su proceso de creación. Arthur, el nombre sonaba extraño en mi lengua, pero de alguna manera apropiado en este nuevo contexto. La barrera formal entre nosotros no solo se había derribado, sino que se había disuelto. Ya no era solo el jefe de Tom. Era Arthur, un hombre que entendía la pérdida, que apreciaba el arte y que, en unos pocos minutos, me había dado un regalo increíble, una renovada sensación de mi propio espíritu creativo. Miró, música, hacia la puerta,
como si recordara de repente la fiesta de la que había escapado momentáneamente. Tal vez deberíamos reunirnos con los demás antes de que tu marido envíe un grupo de búsqueda. Había un toque de humor en su tono, una ligereza que antes no estaba presente. Sí, tal vez deberíamos. Acepté, aunque una parte de mí quería quedarme en música, el tranquilo santuario del solarium para hablar más sobre el Ellanar, sobre música, la pintura, sobre el aire. Mientras caminábamos de regreso hacia la parte más animada de la casa, me sentí diferente. La tensión que había sentido antes por la fiesta, por su presencia allí, había desaparecido. En su lugar, había una tranquila sensación de asombro y una creciente emoción. Había visto un pedazo de mi alma, y en lugar de juzgarlo, lo había validado. Cuando volvimos a entrar en la sala de estar, la atmósfera pareció cambiar sutilmente. O tal vez era yo quien había cambiado. Tom nos miró, nos vio salir juntos del pasillo, y pude ver un destello de sorpresa, tal vez un poco de preocupación en sus ojos. Le ofrecí una cálida sonrisa, más amplia y sincera que cualquiera de las que le había dado en toda la noche. El señor Caldwell, Arthur, cruzó la mirada con Tom y asintió levemente, casi imperceptiblemente, un gesto que parecía transmitir un mensaje sencillo y tranquilizador. Los hombros de Tom estaban visiblemente relajados. El resto de la noche transcurrió en una agradable bruma. Me encontré observando a Arthur con otros ojos. Seguía siendo distinguido, seguía atrayendo la atención. Pero ahora veía la calidez bajo la reserva, el atisbo de tristeza tras la mirada perspicaz. Vi a un hombre que llevaba sus propias historias, sus propias penas y pasiones privadas, igual que el resto de nosotros. La conversación que habíamos tenido en el solarium se repetía en mi mente, sus palabras resonando. No dejes que las distracciones te venzan por mucho tiempo. Parecía una llamada a la acción, un suave empujón de un mentor inesperado. Cuando la fiesta llegaba a su fin y los invitados empezaban a marcharse, dando las gracias, Arthur se acercó a Tom y a mí en la puerta. «Sarah, Tom», dijo, suavizando ligeramente su formalidad anterior. «Gracias por una velada realmente maravillosa. Tu casa es preciosa y la comida estuvo excepcional. Música, Sarah». «Nos alegra mucho que hayas podido venir, Arthur», respondí, usando su nombre de pila, sintiéndome ahora más natural. Tom me lanzó una rápida mirada de sorpresa, pero no dijo nada. Arthur le tendió la mano a Tom. «Tom, siempre un placer». Entonces, música, se volvió hacia mí, y por un momento pensé que también me estrecharía la mano. En cambio, sus ojos se encontraron con los míos, y allí estaba esa misma mirada de tranquila comprensión. «Sigue persiguiendo esa luz, Sarah», dijo en voz baja, solo para que yo lo oyera. Y luego, con un cortés asentimiento, se fue. Me quedé un momento en la puerta, viendo cómo su coche se alejaba de la acera, las luces traseras rojas desapareciendo en la noche. El aire estaba fresco ahora, trayendo el aroma a tierra húmeda y el persistente olor a carbón de la barbacoa de un vecino. Tom se acercó, música, por detrás, pasando un brazo por mi cintura. «Bueno», dijo, con un tono de alivio en la voz. «Eso salió mejor de lo esperado». Parecía que realmente lo estaba disfrutando. Hizo una pausa. Parecía que estaban charlando animadamente en la sala. «¿Todo bien?» Me recosté contra él, y un suspiro de satisfacción se me escapó. «Todo está más que bien, Tom», dije, sonriendo para mis adentros en la oscuridad. «Es sorprendentemente maravilloso». Todavía no estaba lista para compartir los detalles de mi conversación con Arthur. Se sentía demasiado personal, pero sabía que algo había cambiado. No solo mi percepción del jefe de Tom, sino también mi percepción de mí misma y de lo que quería, o mejor dicho, necesitaba, para lo que necesitaba encontrar tiempo en mi vida. Más tarde esa noche, después de lavar el último plato y cuando la casa, música, finalmente quedó en silencio, me sentí atraída de nuevo hacia el solarium. La luz de la luna proyectaba largas sombras sobre el suelo, iluminando el caballete y el lienzo sin terminar. Tomé un pincel, sintiendo su peso familiar en mi mano. Pintando el aire, susurré para mí misma las palabras de Ellanar, transmitidas por Arthur, que resonaban en mi mente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un verdadero y puro deseo de pintar. Las distracciones no habían ganado. No esta noche. Y mientras mojaba el pincel en una gota de azul cerúleo, música, sentí una profunda gratitud por algo inesperado. Un encuentro, un momento compartido de vulnerabilidad que, de alguna manera, había logrado reavivar una llama olvidada en mi interior. La fiesta había terminado, pero para mí, algo nuevo apenas comenzaba. Y todo empezó porque el jefe de Tom, un hombre al que creía conocer a la perfección, se había tomado un instante de silencio para observar, para ver de verdad, y para compartir un pedazo de su corazón.
Me di cuenta de que eso era un regalo más valioso que cualquier éxito profesional.